Bueno. ¿Con quién estamos otra vez? Después de tanto tiempo. Con don Rodrigo González Prieto, ¿no, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Qué ha pasado? ¿Has estado descansando este verano? Tanto tiempo no hace, pero bueno. Hombre, casi 2 meses. El último vídeo fue el 8 de agosto. ¿Qué te parece? Bueno, Alucinante, ¿no? es Nos, que nos has tenido... Sí, cuando no hay más cosas que decir, ya. Nos has tenido un poquito abandonados. Un poquito, ¿no, Rodrigo? cuando Pero no hay bueno. ya más cosas que decir, Ujú. pues ten en cuenta que Mm. son 160 o 60 y tantos vídeos los que hemos hecho y hemos 160, hablado sí. de muchos De temas. muchos temas. Bueno, pero hoy vamos a hablar, después de tanto tiempo sin saber de ti y estar prácticamente, pues eso, huérfanos de sabiduría espírita. En este vídeo, Rodrigo, vas a tratar someramente un tema que a mí me ha tocado de cerca en un programa de radio, que es el tema del veganismo y ser vegetariano. Vamos a ver. La pregunta es la siguiente, Rodrigo. ¿Los espíritus del plano espiritual mayor o de altas vibraciones dicen algo en concreto sobre el hecho de comer carne? Es decir, ¿está mal visto que comamos carne? Es decir, ser omnívoro contraviene, contradice las leyes de Dios, o simplemente es una moda culinaria que depende ya de las opiniones de cada cual. Es decir, yo no quiero comer carne por X razones. Pero espiritualmente comer carne, Rodrigo, la pregunta es, ¿comer carne está mal, espiritualmente hablando? Vamos a ver, la vida terrenal está regida por las leyes espirituales. Ujú. Y que yo sepa, Sí, no hay ninguna ley espiritual sí. que esté prohibido comer carne. Ujú. Lo que está prohibido espiritualmente, Ujú. nos referimos siempre Sí. espiritualmente, Ujú. lo que sí está mal visto y espiritualmente no está Ujú. aceptado es matar a los animales por placer, Ujú. por darte gusto. Ujú. Cuando se mata a un animal por las exigencias que tiene nuestro cuerpo Ujú. de alimentarse, Sí. eso, que yo sepa, no está prohibido en ninguna ley espiritual. Es decir, ningún espíritu ha venido a deciros al centro espírita en mediunidad que hermanos dejéis de comer carne porque eso está mal. Nunca, ¿no? Nunca, Nunca. nunca, naturalmente. Lo importante, esto lo hemos dicho ya algunas veces, pero lo Ujú. volvemos a repetir Ujú. porque es necesario. Sí. Lo importante de las personas es el comportamiento humano Ujú. frente a los demás y ese Ujú. comportamiento debe de ser siempre Ujú. afectuoso, amoroso y Ujú. por lo menos tranquilo, Ujú. por Ya. lo menos tranquilo. Nada de agresiones, tranquilo y Ujú. además que sea lo más espiritual posible, sin egoísmos, Ujú. sin egoísmos. Sabemos que las personas, para satisfacer nuestra vida Ujú. material, Sí. pues necesitamos cosas. Ujú. Necesitamos, en primer lugar, comer Ujú. y luego necesitamos otras cosas. Lo de comer Ujú. es imprescindible, Ya. pero las demás cosas Ujú. podríamos mm, alejarnos de ellas. O sea, Ya. podíamos suprimirlas. Ujú. Si tenemos que hacer daño a los demás para adquirirlas. Ya. O sea que si yo necesito tener, no sé, unas gafas de sol como, no sé, como lujo, Sí, unas gafas de sol caras. unas gafas de sol Unas lujo, Ray-Ban de estas caras, sí. yo no debo de quitarle las gafas a nadie si las Mm. tiene, Ya. porque yo puedo prescindir de ellas. Ya. O sea que no es En, totalmente necesario. Ups. en Uy. definitiva, Perdón, que se ha ido esto. No es necesario para la vida, ¿no, Rodrigo? en definitiva, Sí. Ups, que esto se nos va. Ahí está. Bien, bien. Ahí. no se deben hacer cosas Ujú. que vayan en contra de los demás. Ya. Bien. Una pregunta, Rodrigo. El hecho de comer carne, hablamos de carne animal, pero ¿comer carne humana? ¿Eso cómo está contemplado desde el punto de vista del mundo espiritual? ¿Una aberración? ¿Una opción más de alimentación?
¿Cómo lo podemos...? Hombre, A ver, es una cosa muy extraña. Comer carne humana... Sí, la son- antropofagia, ¿no? Pero me muy haces- rara, ¿no? Me haces unas preguntas muy extremas. Los antropófagos, ¿no, Rodrigo? Muy extremas, Ujú. porque si tú matas a una persona precisamente para comerle, Sí. pues imagínate, eso es un asesinato, pero un asesinato que tiene, pues naturalmente, que tienes que punir por ello. O sea, es decir, claro, es decir, no lo mismo matar a un ciervo para comer que matar a un humano para comértelo también. Naturalmente. No lo mismo. No. Vale, otra pregunta, Rodrigo. Hay personas que me aseguran que históricamente se sabe que Jesús de Nazaret era vegano. ¿Eso es real o es una invención? Bueno, vamos. ¿Dónde pone que Jesús de Nazaret no comiera carne? O Vamos, pescado, vamos. Te voy también. te voy a dar una contestación Sí. que Ujú. posiblemente te va a sorprender, a ti ver. y a los que nos oyen. Ujú. A ver, yo pregunté un día por Jesús de Nazaret Sí, con otros motivos, sí. Ujú. y el espíritu elevado, Ujú. con cierta elevación, tampoco Sí. es que fuera, Tampoco extraordinario, pero era alto. sí, Sí. un espíritu elevado, me dijo, de Jesús de Nazaret sabemos todos muy poco. Sabemos todos muy poco. Lo que sabemos es lo que la Iglesia Católica Sí. ha comentado con él. Ha comentado por él. Ujú. Sabemos las cosas que ha comentado. Ujú. Pero en realidad, directamente, sabemos muy poco. Ujú. Entonces, se oye, yo siempre lo tengo entendido, Ujú. que Jesús de Nazaret, cuando estuvo en la tierra, era pescador. Pero entonces comía carne. Era pescador, y entonces si era pescador, pues naturalmente comería pescado. Pero Hay que tener en no cuenta, era vegano. no, Claro. no, desde luego. Hay que tener en cuenta que Jesús cuando vino a la tierra, Ujú. aparte de que era un hombre eminentemente espiritual, Ujú. vino con un cuerpo. Claro, Y el cuerpo también tenía necesidades. claro. Y además, yo pregunto, el veganismo en el siglo I, yo no sé qué cultura sería vegana, yo creo que eso no existía en la humanidad, el ser vegano. Eso es una cosa que no tiene mucha lógica situar el veganismo en el siglo I. Vamos, no sé, o sea, a mí Hay eso me parece un poco personas, extraño. hay personas en las cuales Ujú. pues consideran que ser vegetariano Ujú. es muy importante Ujú. para el cuerpo. Bueno, los vegetales Ujú. sí son importantes porque tienen muchas propiedades, las sales minerales, las vitaminas, Sí. Ujú. las proteínas, pues no sé tanto Ujú. de las proteínas. Posiblemente también haya vegetales que tengan proteínas como por ejemplo las lentejas Ujú. y las legumbres. Sí. Pero el organismo humano Ujú. necesita muchos alimentos, Ujú. muchos tipos de alimentos Sí. para que la vida física se pueda mantener. Ya. ¿Comprendes? Eso es lo que te puedo decir. Es decir, que podríamos decir, Rodrigo, que la mejor dieta es la omnívora. Sí. A ver, se puede vivir siendo vegetariano. Ujú. Yo tenía un amigo que era vegetariano y vivía, pero eso no quiere decir que estés exento Ujú. de enfermedades. Teniendo en cuenta, y aquí pongo mi énfasis, Ujú. teniendo en cuenta que las enfermedades no es por lo que comas, Ujú. las enfermedades son por las deudas que has Ujú. creado. Y tus comportamientos. Las deudas, claro, se crean por los comportamientos. No, es decir, lo que arrastres de karma de vidas anteriores y lo que tú hagas en esta. Así También, es. que hay dos Así- tipos de karma. Así es. Claro. No, es el mismo karma. Bueno, no, me refiero al Lo que hayas, el heredado que no recuerdas y el que tú te provocas a conciencia. Claro. el hombre cuando viene a la tierra no viene limpio, Ujú. porque si no, no vendría a la tierra. Viene sucio, ¿no, Rodrigo? Naturalmente, no viene limpio. Y eso, mira que nos hemos cansado ya de decirlo. Sí. Ujú. El hombre cuando viene a la tierra, lo decía el alumno que era alumno de Freud, que era Jung. Gustavete. Sí. Gustavo Jung. Ujú. Él pudo, a través de las investigaciones que él hizo, Ujú. con las regresiones hipnóticas, pudo saber
que el hombre cuando venía a la tierra Ujú, no venía en blanco, porque le contaban cosas ujú. en la clínica, le contaban cosas que no podían haber vivido en estas vidas. Sí, sí. Bueno, como Brian Weiss. Tenían que haber sido en otras vidas. Exactamente. ¿Comprendes? Brian Weiss. Y Sí, eso es. ese hombre no era un cualquiera. Ese hombre viene en los libros Sí. porque era un hombre eminentemente, Ujú. era un psiquiatra, eminentemente... De mucha categoría, ¿no, Rodrigo? de mucha categoría. Pues era, Ujú. yo diría, a la altura de Freud o quizás más. Fíjate. Él pudo hacer regresiones hipnóticas cuando Freud era incapaz de hacerlo. Hipnosis regresiva. Hipnosis De regresiva. hipnosis regresiva, eso Claro. es. Ujú. Entonces él llegó a la conclusión de que la psique humana, cuando Ujú. viene a la Tierra, Ujú. no viene en blanco, viene con Ya. una serie de grabaciones. Ujú. Y además, volvemos a repetir otra vez, Ujú. además, queridos amigos, Ujú. lo pueden ver en Internet. Ujú. Lo pueden ver en Internet. Hay niños Sí. de 6 y 7 años. Como nosotros somos músicos, Ujú. pues nos dedicamos a explicar estas situaciones. Ujú. Hay niños, repito, de 6 y 7 años que tocan el violín mejor que algunos profesionales. Ujú. Mejor que algunos profesionales. Sí, los niños prodigios, vaya. Sí, Ujú. le llamamos prodigio por llamarles de alguna Bueno, manera. hombre, algún nombre hay que ponerle, por Rodrigo. justificar una situación. Claro, ponerle un nombre. Pero eso no es Decirlo así. de alguna manera, claro. Vienen ya con la lección aprendida. Ujú. Y vuelvo a repetir, Mozart, que tenía Sí. 4 años, Ujú. cuando Mozart tenía 4 años, componía, Ujú. hacía composiciones muy coherentes Ujú. y de cierta calidad. Ujú. O sea, con 4 años, ¿esto qué quiere decir? Pues que él venía ya con esas lecciones aprendidas. Ya. O sea, eso demuestra que la reencarnación existe, Ujú. que han tenido otras existencias. ¿Cuántas existencias no habrás tenido tú y yo? Muchas, ¿no, Por Rodrigo? ejemplo, muchísimas. Muchísimas. Espíritus viejos, ¿no? Muchísimas. Muy bien. Porque cuando Dios creó al hombre, Sí. lo creó simple e ignorante. Ujú. Simple e ignorante. Y lo creó para que a través del tiempo el hombre fuera evolucionando a través de la sabiduría Ujú. y de la bondad. Ujú. De la moralidad. La bondad, Ujú. que es lo mismo. La bondad, la moral, naturalmente. Ten en cuenta que las justificantes que podemos tener de los comportamientos humanos Sí. siempre tienen que ser valorados por la moral. Ujú. Cuando una persona comete actos Ujú. bondadosos es porque tiene buena moral. Ujú. Actos bondadosos y además lo repite permanentemente, Claro. porque él es así. Ya. Él es así. Ujú. Vamos a poner, por ejemplo, Ujú. pues hay algunas personas, desgraciadamente pocas, que son moralmente muy bien hechas. Ujú. Por el contrario, hay personas, Ujú. que son las muchísimas más, que tienen una moral que les importa un pito. Bueno, pero todo eso ya lo sabemos, Rodrigo. Ya sabemos que es así. Te quería preguntar, porque yo he conocido personas, volvemos al tema original, que es el tema del comer carne o no, que es el gran debate. Yo he conocido personas, Rodrigo, que les encantaba comer carne cruda. Una cosa que a cualquier persona le puede repugnar, pero había personas que me decían que les encantaba ir a la casquería y comer carne cruda. ¿Eso, Rodrigo, espiritualmente es síntoma de algo? Eso es síntoma de un poco primitivismo. Primitivismo, ¿no? Ujú. Sí, porque eso es muy posible que en otras existencias Ujú. hayan tenido que pasar hambre y se hayan comido a los animales crudos. Mi madre. Y eso... Ujú. Vamos a ver, es que cuando venimos a la Tierra, Ujú. traemos las costumbres Ujú. que hemos adquirido en otras vidas, las traemos con nosotros. Ya. Y cuando aparecen, Ujú. incluso nosotros nos Ujú. sorprendemos. Sí. ¿Por qué tendré yo estas Pero cualidades? una persona refinada que le guste comer carne cruda, eso, Rodrigo, choca un poco, ¿no? Pues una persona refinada, con cultura, o con ciertas inclinaciones artísticas, y dices, no, y sin embargo me gusta comer carne cruda. ¿Eso Bueno, vamos a cómo se ver, puede entender? perdona, la carne cruda, vamos a ver, Sí. todos comemos jamón.
No, pero carne cruda no me... Sí, pero el jamón está relativamente curado, pero me refiero a carne cruda de cruda. Es decir, echando sangre. Sí, Es decir, el ¿eso cómo jamón, se puede entender a en una realidad el persona jamón es carne que cruda no es un también. salvaje de la selva, sino que es una persona que tú dices, oye, que tiene una cultura, una educación, vive en el confort del primer mundo y sin embargo le gusta comer carne cruda? Es curioso, ¿no, Rodrigo? La cultura y la educación Ujú. no tienen mucho que ver, tiene ¿No? algo que ver, pero Sí, no tiene mucho que ver sí, con la moral. con la moral. Ujú, Yo tenía, yo he conocido, vaya, ujú, he conocido personas, no sí, muchas, ujú, desde luego, pero he conocido personas que tenían pocos conocimientos, ujú, sabían ganarse la vida ujú, con con ciertas costumbres o ujú, ciertas profesiones, ujú, pero no sabían otras cosas, no sabían apenas leer, ujú, no sabían apenas escribir y eran muy elementales. ujú, Y en cambio los he conocido ujú, con una bondad. Ese es el ujú, verdadero ujú, adelanto, ujú, esa es la verdadera evolución. Una cosa es lo que sabes ujú, y otra cosa es lo que sientes. ujú. La Ya. verdadera evolución humana es cuando tienes unos sentimientos de bondad, de arrimarte a las demás personas para favorecerlas, Ujú, para ayudarlas, para cuando ves a las personas sufrir, ujú. intentar disminuir ese sufrimiento, Ya. intentar disminuirlo o intentar suprimirlo. Ujú, Normalmente suele ser disminuirlo, porque el que tiene que sufrir, sufre. ujú. Bueno, Bueno, entonces el resumen del resumen, Rodrigo, es el siguiente. Dios dispone de la naturaleza para que nosotros hagamos un uso moral de ella. Y por lo tanto podemos comer carne, o sea, animales, o sea, mamíferos, pescado, huevos, plantas, sin ningún, digamos, reparo espiritual. Es decir, no hay ninguna prohibición, ¿verdad? a ver, Siempre y cuando sea comer para alimentarte y sin gula. Es vamos, decir, espera un momento, vamos a comer de ver. manera moral, no Es que ética, ¿no, Rodrigo? me estimulas la mente para que yo diga algunas cosas. Sí, Vamos a ver. claro, para eso estoy. Cuando venimos a la Tierra, Ujú, venimos naturalmente para rescatar deudas ujú. y evolucionar. Pero eso también les ocurre a los animales. Los animales, ¿Cómo que a los animales? sí. Los animales han sido creados para evolucionar también. Pero ¿qué deuda puede tener una rana? Vamos a ver, A ver, es que hay animales muy elementales y hay otros sí. animales que ya no son tan elementales porque han ido Ya, evolucionando. pero un gato, ¿qué deudas puede tener un gato, Rodrigo? Vamos, un gato ya está más evolucionado que una rana, como Sí, tú sí, eso decías. está claro, pero ¿qué deudas va a tener un gato o un rinoceronte o un caballo o un delfín? ¿O un perro? Vamos A a ver, ver, pues a veces los animales sufren sí. también porque tienen que sufrir para que distingan el Ujú. dolor de lo que no es el dolor y la tranquilidad de la que es la crispación, Bueno, sí, pero no por deudas, sino por propio aprendizaje, no porque traigan deudas que les provoque eso. por aprendizaje. Eso sí, pero un aprendizaje sin karma. Ten en cuenta que la evolución Ujú, humana es para la evolución, no me ujú. refiero solamente a la Sí, humana. La evolución es para todos, para para todo animal que el hombre ha creado, para todo ser humano, como es sí, lógico. claro, sí, pero aquí se plantea la siguiente cuestión. Hay aprendizaje a través del karma y aprendizaje por el mero hecho de aprender sin karma, que es el caso de los animales. Los animales tienen que aprender, pero no como deuda, no como pago de algo que hayan hecho mal, porque siempre hemos dicho, Rodrigo, que al no tener libre albedrío y conciencia ética y moral de sus actos no pueden tener karma. Entonces no pueden ellos Eso, sufrir porque tengan deudas. eso Será de, sufrir para aprender por el hecho de aprender. sí, perdona, eso debe ser así, así es, Ujú, así debe de ser. De claro. cualquier manera, fíjate tú que aún todavía me queda a mí Ujú, algún rescoldo de deuda, sí. porque esa misma pregunta que tú acabas de hacer, tengo yo que consultar. No, de deuda, no, de duda. De duda, Eso sí, sí, perdona. rescoldo de duda, no de deuda. No, perdona, es que me he Sí, equivocado. sí. De duda, esa duda, Ujú, tengo yo que volver a consultarla muy bien. para ver qué me cuentan los Ujú, del mundo espiritual ujú, superior. bien. Sí, es que la vida es muy complicada. La vida es muy complicada, el sistema de Dios es tremendamente complicado y la inteligencia suprema Ten en es cuenta muy que complicada estas también. conversaciones normalmente no se aprenden en la universidad.
No. ¿Dónde? No se aprenden en la Esto universidad. ni en teología. No, en ninguna Ni en parte. teología se En enseña ninguna esto. parte. Claro. Esto se aprende solamente con la información que nos transmiten desde el mundo espiritual los espíritus elevados, no cualquier espíritu, Tiene que ser de cierta elevación, ¿no, Rodrigo? de cierta elevación. Claro. Porque cuando mis padres eran normales, no voy a poner el ejemplo de nadie, mis padres eran normales, personas normales, medianamente civilizadas, humildes, y a esas personas yo no puedo preguntarles estas cosas, porque ellos no me lo van a contestar. Pero por eso estas preguntas deben de hacerse al mundo espiritual elevado. Y para terminar, Rodrigo, sin que te enfades, ¿en el mundo espiritual se come? ¿Hay necesidad de comer? De esto nunca hemos hablado. ¿Hay necesidad de jalar, de comer en el mundo espiritual? Vamos a ver. Eso lleva a contestar una pregunta un poco larga. Venga, pues dale que hay tiempo. Una respuesta un poco larga. Sí. Vamos a ver. Las personas, cuando pasamos al otro lado de la vida, cada uno llevamos nuestra evolución. Normalmente, cuando un individuo está acostumbrado a comer, le gustan ciertas comidas, pues en el otro lado de la vida también siente la necesidad de comer. Lo que pasa es que allí adquieren alimentos, según nos han contado, que los ponen en la boca y se deshacen. Se deshacen. Y eso les sirve de alimento. Como una especie de placebo, ¿no? Es decir, una sensación de comer sin comer, ¿no? Eso les sirve de placer. De placebo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, a ver si me acuerdo. Por otro lado, ya también hablamos de cuando el hombre pasa, el ser humano, cuando pasa al otro lado de la vida, si es todavía muy elemental, que ha evolucionado poco, sigue teniendo las necesidades de satisfacer sus necesidades sexuales. Anda, pero bueno. Sí, bueno o malo, sí. No, me refiero que eso es como una especie... Tienen esa necesidad. Qué sorpresa, pero vamos a ver. Tienen esa necesidad. Sí. Y entonces, depende del mundo donde vayas, porque hay montones de mundos, miles de mundos, yo qué sé, muchísimos millones de mundos, que son de cierta evolución. Entonces, cuando el individuo pasa al otro lado de la vida y está muy, muy poco evolucionado, pasa a mundos oscuros. Y en los mundos oscuros se practica esto. ¿Se hace el coito allí? Ay, Dios mío. Pero bueno, y la gente dirá, pero vamos a ver, cómo un espíritu que no tiene cuerpo va a hacer estas cosas. Eso ya no me lo cuentes porque eso sigue teniendo cuerpo. Es un cuerpo fluídico, ¿no? Fluido, pero sigue teniendo cuerpo. Madre mía. Sigue teniendo cuerpo porque yo lo he comprobado muchísimas veces cuando el hombre, el ser humano, pasa al otro lado de la vida y les dices que él ya no está en la tierra. Esto lo he podido comprobar yo miles de veces. Que el hombre ya no está en la tierra, que ya no tiene el cuerpo. Entonces me desafían diciendo, ¿y esto qué es? Y se tocan. Se tocan. Fíjate. Dice, ¿esto qué es? Dice, esto es el cuerpo mío. Yo me veo con el cuerpo, naturalmente que se ve con el cuerpo. Claro. Pero es un cuerpo fluido. Claro, lo que pasa es que ahora lo del sexo en el mundo espiritual nos lleva a otra pregunta, que es obvia y evidente. ¿Se pueden quedar los espíritus embarazados? ¿Hay procreación en el mundo espiritual? No, en el mundo espiritual no hay. Hay mundos que sí. ¿Pero cómo que mundos que sí? ¿Donde el espíritu se puede quedar embarazado? Hay mundos que sí, depende. Hay mundos como la Tierra, por ejemplo. Hay mundos que cuando reencarnas... No, ya, cuando reencarno, por supuesto, me refiero en el estado errante, antes de reencarnar, en el mundo espiritual sin estar encarnado, imposible, ¿no? No. Imposible porque biológicamente no tiene sentido. No. Claro. Bueno, y por último tengo que decir que respecto del alimento, que es el origen de esta conversación... El tema principal, ser vegano, vegetariano, omnívoro... Es el origen de esta
de este vídeo. de esta charla. Sí. A ver. Vamos a ver. A nosotros nos han comunicado algunas veces que cuando el hombre esté más evolucionado de lo que está, a la tierra vendrá una luz que nos servirá de alimento. No necesitaremos comer. Una luz. ¿Y por qué no la mandan ya? Les hemos preguntado. Sí, claro. Porque evolutivamente el hombre no está preparado todavía. Sí, bueno, eso es como la información. No estamos preparados para ciertas cosas y su gestión, ¿no, Rodrigo? Y yo espero que estas cosas que estamos explicando, sí, pues la gente pues, lo comprenda. Es difícil, ya lo sé, que la gente lo comprenda y que por lo menos no se rían de nosotros. Porque esta, les guste o no les guste, es una información del mundo espiritual. Y como es una información del mundo espiritual, nosotros nos place dársela a los demás para que tengan conocimientos. Si hay algunos que no se lo creen, bueno, eso es un problema de ellos. Ya. No me podrán nunca negar que en la tierra no hay sufrimiento. En la tierra todo el mundo sufrimos por algo. Unos más, otros menos, depende. Y cuando sufrimos siempre es por alguna razón inherente a nosotros mismos, no a otro. Si hay alguien que tienes una casa y te quitan la casa y tienes que vivir debajo de un puente, esa circunstancia la has creado tú. Joder, lo que pasa es que eso cuesta creerlo, Rodrigo. Naturalmente que sí. Eso es muy duro, ¿no? Sí, claro, será todo lo duro que tú quieras. Claro. Pero no hay nada que pase en la vida que sea casual. Ya. No hay nada en la vida que se produzca por circunstancias del vecino, del amigo, del que pasa por allí. Del azar o de la mala suerte. Exactamente, no. Una última pregunta y acabamos ya de verdad. ¿Comer por gula, por placer, es algo espiritualmente mal visto? Sí. Vaya. Sí, porque eso es. Y tenemos conocimientos de espíritus que lo han pasado, les han considerado suicidas. Pero bueno, me estás contando. Uy, uy, uy. Sí, yo veo en la tele, además, veo en la tele personas que pesan 300 kilos. No, pero yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a la obesidad. Bueno, pero hay mucha enfermedad, Rodrigo, del cuerpo. Bueno, es que cuando... No una persona que pese 180 kilos es porque coma mucho. Puede comer muy poco, pero puede tener unos problemas tremendos de salud que le conlleve eso. Comen mucho. Claro, los tiroides. Y entonces, claro, engordan mucho, o sea... Claro. En fin. No, pero yo no me refería a eso. O sea, es decir, hay personas delgadas que comen una barbaridad. Por ejemplo, si tú dices, bueno, he comido lo justo y necesario para calóricamente vivir, pero chico, es que me gusta tanto la carne que me voy a tomar además un filetón con patatas y una mariscada. Eso, del punto de vista espiritual, es un exceso, nos estamos pasando, estamos pecando, eso conlleva karma. Eso es un exceso. Un exceso. Un exceso, y eso no está bien visto. Eso no está bien visto. Porque naturalmente el cuerpo sufre. Cuando todo el cuerpo cuando te tomas una buena mariscada con un buen ribeiro, un buen vinito, de sufrir poco, Rodrigo. Bueno, tú puedes decir lo que quieras. El cuerpo, si tú le metes cosas que no puede digerir normalmente bien, el cuerpo sufre, aunque a ti te guste. ¿Sí? Sí. Pues entonces yo he sufrido muchas veces sin darme cuenta. Pues claro. Pero aquí estoy, Rodrigo. Delgadito y sano. Bueno, bien. Uy, madre. No, porque tu organismo habrá tenido mecanismos para realizar la digestión. ¿Cuándo sabemos realmente, Rodrigo, que hemos comido lo justo y necesario, sea carne, pescado, plantas, lo que sea? Eso tiene que saberlo el individuo. Pero es un poco difícil, ¿no? Eso tiene que saberlo el propio individuo. Claro, porque un poquito más, está todo muy rico y dale que te pego comiendo y sigo comiendo. Yo he oído decir a muchísimas personas, he comido demasiado y me cuesta mucho trabajo hacer la digestión. Bueno, pero eso a mucha gente. Tomar bicarbonato o un Alka-Seltzer, claro. Sí, ¿no, Rodrigo? Bueno. Vale. Y por supuesto me imagino que el hecho de comer todo lo industrial, tipo bollería, gominolas y todo eso, muy mal, ¿no? O sea, esas porquerías no. Eso, pues no. Son golosinas, no lo sé.
No sabes. Bueno, pero eso tiene que ser pecadillos pequeños, Rodrigo, ¿no? No creo yo que eso conlleve mucho karma porque la intención no es mala. Es simplemente darle gusto al paladar. Vale, bien. Vale, venga, fenomenal, pues ya hemos terminado. Bueno, vídeo 161 con Rodrigo, que ha vuelto después de casi 2 meses de ausencia, que nos ha dejado aquí preocupados a todos, pues no sabíamos dónde estaba el maestro. Pero bueno, ¿tú lo has pasado bien este verano, Rodrigo? ¿Has descansado? Yo siempre estoy igual. Tú siempre estás igual. Eso es una buena noticia, ¿no? Sí, El hecho de que no haya ninguna noticia es en sí mismo una buena noticia. así Porque no hay es, novedades ni buenas ni malas. Por lo tanto, estamos como estábamos. así es. Fenomenal. La pregunta de rigor, ¿nos veremos en un próximo vídeo? Eso no te lo puedo decir, no lo sé. No lo sabes. Misterio también, ¿no? Normalmente Ujú. hemos hablado ya de tantas cosas Sí. que en teoría, Ujú. yo no tengo ya muchas cosas que decir. Pero eso es como si tú le dijeras a nuestros seguidores que ya has hablado de todo. Eso es imposible, Rodrigo. No podemos saberlo todo. Por lo tanto, no podemos exponer todo. Entonces, cosas nos faltarán, ¿no? Ya hemos dicho en alguna ocasión que Sí. si hay alguno que tiene interés en seguir conociendo cosas, Sí. que puede preguntarlas. Sí, claro, pero que Y si pregunte. nosotros, perdona, y Sí. si nosotros tenemos conocimiento para contestarle, Sí. pues le podemos contestar. Pero Pero que sea de cosas de las cuales no hemos hablado anteriormente, porque hay personas que nos preguntan, por ejemplo, hubo una persona hace poco que nos preguntó por Alzheimer, y de eso ya hemos hablado. Claro, no podemos repetir y repetir y repetir. La gente primero tiene que ver los vídeos y cuando vea que hay un tema que no se ha tocado, preguntarlo. claro, cuando tú Claro. dices, cuando tú les contestas así, dirán, coño, es que me obligas a mirar en internet los 160 vídeos que tenemos. Claro, pero es que de eso se trata. Hombre, es que no se puede ver de los 160 2 y luego hacer preguntas de cosas que hayamos hecho. Yo siento que haya gente que llegue tarde, pero evidentemente lo hemos tratado prácticamente todo, Rodrigo. Claro, pues por eso, ¿por qué ¿A que quieres sí? que hable de más cosas que ya Claro. se me ha agotado, Ujú. se me ha agotado El caudal. el caudal De de sabiduría. del caudal de conocimientos? Aunque tengo Ujú. que decir que Sí. el mundo espiritual siempre nos cuentan cosas. Ujú. Y yo podría contar cosas que no voy a contar. Pero ¿y por qué? No te pongas No, misterioso, Rodrigo. no. Que nos dejas aquí con el caramelo en los No, labios. no voy a contar ver. cosas porque no, porque la gente puede enfadarse, cabrearse. Yo no tengo ningún interés en Uy, que- madre, ¿pero por qué se van a enfadar si es conocimiento importante? No. Vale, por hoy, vale, Vale. córtalo. Venga. Y ¿Cuántos años vas a cumplir, Rodrigo? Que la gente lo sepa. ya lo he contado también muchas veces. Tengo 87 años Lo próximo 88 ya, ¿no? y los próximos de aquí a 4 o 5 meses, Ujú. 88. Madre mía, qué mayor. Sí, Te estás acercando a los 90. sí, Fíjate. sí, también, sí. Ujú. ¿Te gustaría llegar a los 100 años, Rodrigo? No, Anda. ¿Y por qué? pues porque yo sé que en la otra vida voy a estar mejor que aquí. Ya, pero si te obligan a llegar a los 100, te tienes que aguantar. No, yo no voy a hacer nada por impedir Claro, que mi vida continúe, mi vida material continúe. claro. Porque si yo impido que mi vida continúe, Ujú. estoy infringiendo las leyes de Dios Exactamente. y además gravemente. Ujú. Si yo me suicido o hago algo para suicidarme, Ujú. O que te apliquen la eutanasia con tu consentimiento. exactamente. Claro. Bueno, pues en ese caso estoy incumpliendo las leyes que Dios ha creado. Y cuando pase al otro lado de la vida, no me van a dar una vida agradable. Bueno, pues no los tropees, Rodrigo, y déjate querer y Por- vivir los años que te digan. Por Que supuesto te manden desde arriba. Por supuesto que yo no lo voy a estropear. Pues muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por toda esta información y hasta un próximo vídeo.